simplemente cuestiones de configuración tecnológica. Estamos en un salón de actos de una facultad que afortunadamente también puede hacer obras y obras buenas. Y gracias a José Luis, que nos está ayudando y nos ayuda ahora, vamos a poder iniciar en condiciones normales esta presentación del poemario de Antonio Bocanegra, al que le agradecemos ya su presencia, se la vamos a agradecer varias veces. Empezamos ahora. Pero en primer lugar, buenas tardes, saludamos a las personas que se encuentran aquí, ateneístas y no ateneístas, y saludamos también a las personas que nos van a seguir en la grabación que se subirá a YouTube, al canal de YouTube. Queremos agradecer en primer lugar a la decana de esta facultad, María José Avellán, las facilidades, estoy diciendo también al personal, a Paz, a José Luis, las facilidades para poder hacer este acto aquí, ya que nuestra sede del Ateneo se encuentra en obras. Y queríamos también recordar que la sede de la Cátedra Ateneo UCA se encuentra físicamente en esta facultad, lo cual doblemente nuestro agradecimiento. Y también queríamos de alguna forma comunicarle que a partir de la segunda semana de abril, ya cuando pase la Semana Santa, probablemente podamos volver a realizar nuestras actividades en el centro, en nuestro centro de la calle Ancha, en el número 20, donde volveremos a nuestra actividad usual, bastante densa, de actividades casi diarias. Para nosotros es un orgullo, una satisfacción que de nuevo un poeta tan premiado, un docente tan premiado como Antonio Bocanegra, presente de nuevo un libro nuevo, un poemario, aquí en esta sede, en la Facultad de Enfermería, pero del Ateneo, y que le acompañe para la presentación Mari Carmen García Villuela, que viene de Madrid, a presentar Misionera Idente, viene a presentar a Antonio Bocanegra, igual que lo hace Ramón Luque. Tanto Ramón Luque como Antonio Bocanegra son también ateneístas, por lo cual estamos en casa, se agradece mucho la presencia de todos y simplemente decirles que vamos a disfrutar y vamos a dedicarnos, creo que humanamente, espiritualmente, culturalmente, de todas las maneras posibles con este poemario. Muchas gracias a los tres y tiene la palabra primero Mari Carmen. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo siento que no esté aquí sentado el padre Jesús Fernández Hernández, que es el que ha hecho esta presentación, igual que ha hecho el prólogo del libro, ¿no? ¿Me oyen ustedes? Sí. Sí, menos mal. Bueno, pues siento que no esté él, pero es que él está con una especie de gripe, con fiebre, y me ha pedido a mí que lo lea. Entonces voy a hacerlo en su nombre y agradezco mucho porque también en nuestros diálogos de Madrid hemos disfrutado mucho, tanto con don Antonio como con su señora, y la verdad pues me alegro de haber venido. Voy a empezar. Al final del prólogo que he hecho al libro de nuestro excelente poeta Antonio Bocanegra Padilla, Cuadros líricos de la Pasión Vía Crucis, digo lo siguiente acerca del poemario. Que me acerque un poquito más. ¿Sí? ¿Va bien así? Cada poema se convierte en una estación donde se suceden los hechos dolorosos, el proceso de condena, las sucesivas estaciones y las composiciones de gran belleza como el descendimiento de Cristo en la cruz. La busca del Señor resucitado y la oración final, oración de esperanza, confesional, pidiendo el perdón por la maldad humana, la presencia de Dios en el mundo que se ha alejado de él y el aumento de la propia fe. Y este es un verso de nuestro poeta. Te esperamos, Señor, para que laves tanta crueldad a la que el hombre estaba, la maldad que suprima su cosecha. De nuevo, hazte presente, aunque, ¿sabes? No quiero ver tu herida a tu costado, pero es débil mi fe, y el mal acecha. Y me aproche más. Me aproche.
Nuestro autor, bueno, ahora me oigo yo misma, también, o sea que debe ser que me oyen todos. Pues siento, porque es que este verso era muy bonito, siento no lo hayan oído algunos. Nuestro autor termina con un lamento final por el olvido y la indiferencia humana hacia el Redentor. Poco importan las cosas celestiales, las almas han perdido sus verdores. Crecen cardos allí donde hubo flores, solo importan las cosas terrenales. Lo tienen ustedes en página 45. Percibe la necesidad que tiene la humanidad de apóstoles que la ayuden y restauren, pero la oración final es plena de esperanza, confesional y de perdón, con verdaderos rasgos de poesía mística. En honor a nuestro poeta don Antonio, al que tanto aprecio por su valía poética y su generosidad y cercanía como persona y sobre todo como gran amigo, me permito hacer una reflexión que nos pueda servir a todos sobre lo que es la poesía mística según Fernando Rielo, fundador del Premio Mundial de Poesía Mística, que lleva su nombre. De este modo, aquellos que sienten tener el don de la poesía pueden seguir los pasos perseverantes de Antonio, siempre prestos a comunicar su vivencia interior expresada en versos magistrales que llevan un toque que a nadie deja indiferente, el toque divino de los cuadros de la Pasión de Cristo que Antonio ha intentado tallar con su mística palabra humana. Antes de detener nuestra reflexión en la poesía mística, veamos lo que afirma Fernando Rielo acerca de lo que es la poesía en general, integrando en su definición las dos corrientes fundamentales, los que reducen la poesía a lo formal de la inteligencia y los que se quedan en el latir del corazón. Dice así Fernando Rielo, esto es una cita: el tema poético intensivo y potenciante nos conduce por medio de la imagen estética labrada con la palabra a participar de una definición vívida de la poesía. Estoy con el sentir de Antonio Machado de que la poesía es una fiesta del corazón, pero también estoy con el inteligir de Paul Valéry de que la poesía es una fiesta de la inteligencia. Flaco favor hace a la poesía un intencionado o un inconsciente reduccionismo. La poesía no es sentimiento ni razón, utilidad ética ni función sociológica, sencillez tópica ni complejidad culturalista. La poesía es algo más. Fin de la cita. Es cierto, la poesía se aproxima al misterio porque el verbo poético es siempre algo más. Esta consideración nos ayuda a entender mejor lo que es la poesía mística para Fernando Rielo y pienso que todos estaremos de acuerdo por la sublimidad con la que él hace sus acertadas reflexiones. La primera que me llama la atención es que, cito, la poesía mística, no siendo búsqueda de un tiempo o lugar trascendidos, ni hallazgo de nuevas recreaciones estéticas, no haciéndose susceptible de manipulación ni de juego lingüístico, no derivando en técnicas ni experimentaciones, no constituyendo vías de conocimiento ni estados de catarsis, es la más desinteresada de todas las artes. Fin de la cita. Es cierto, la poesía mística es la más desinteresada de todas las artes, porque comienza por donde termina toda búsqueda, toda meditación, todo discurso, todo esfuerzo de la técnica y de la manipulación lingüística, toda proyección meramente humana. Y no hay poesía mística cuando las palabras, según Rielo, entre comillas, no se desprenden de su fisis, de su literalidad, de su proyectada fenomenología. Si el poeta se satisface en sus versos
se mira y se contempla en sus propios poemas. Fin de la cita. Pero, ¿dónde podemos apreciar el auténtico valor de la poesía mística? Veamos lo que nos dice el fundador del Premio Mundial de Poesía Mística. Cita: la calidad de la poesía mística solo se puede medirse por la intensidad evocativa, no de un lenguaje torturado o de estados indecisos, sino de la experiencia de amor por lo divino. Fin de la cita. Esto nos lleva a descubrir con Rielo la esencia de la poesía mística que, cita de nuevo, consiste en expresar, por medio del arte de la palabra, la unión del alma con Dios. Fin de la cita. Pero no debemos quedar solo en una unión con Dios de una forma simplícita. Debemos tener en cuenta que la poesía mística es verdadero género literario, entre comillas de nuevo, porque eleva a arte la expresividad de la experiencia de la unión personal con Dios, cincelada por el dolor del amor. Fin de la cita. No hay verdadera unión si no hay dolor del amor. Bien intuyó esto nuestro premio Nobel Vicente Aleixandre en su célebre poema El poeta, donde cincelaba este sentido verso: sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Nuestro fundador del Premio de Poesía Mística da un paso más. De nuevo es una cita: cuando la palabra sincera se hace poesía en el poema, sus primeros sonidos transfiguran el tiempo viador en romántica sinfonía de un dolor de amor que escudriña las más insondables profundidades de la hermosura. ¿Quién sabe de dolor?, acreditaba Dante Alighieri. Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Por eso, de nuevo es una cita, la poesía mística no puede menos que ser confesional, unitiva, profética, pontifical, extática. Nos hace cercana y familiar la eterna bienaventuranza y nos dice la forma de poderla vivir. Fin de la cita. Estamos en la esfera de lo que es poesía mística. ¿Y la poesía religiosa? ¿Y la poesía religiosa? ¿Hay diferencia de esta con la poesía mística? Por supuesto que la hay, según Fernando Rielo. He aquí sus palabras: me es preciso distinguir entre poesía religiosa y poesía mística. La poesía religiosa revela a alguien que estando de búsqueda, queda en existencial dependencia de otro alguien. La poesía mística revela a alguien que siendo estado de encuentro, queda en existencial libertad con otro alguien. El poeta religioso es portavoz del ser humano ante Dios. El poeta místico es mensajero de Dios ante el ser humano. El poeta religioso talla imágenes con palabra devota. El poeta místico talla imágenes con verbo ungido. El poeta religioso hace con el poema solo culto. El poema místico más que culto, profecía. Más que culto, profecía. Y sigue en otro lugar. La fuerza de la poesía mística está en su carácter profético, en su testimonio experiencial, y no existe testimonio si no va nuestra vida en ello. El mayor testimonio del místico consiste, a semejanza de Cristo, para mí, poeta divino y místico por excelencia, en dar la vida por amor. Y lo hace pronunciando y enunciando las formas más excelentes que le ofrece la palabra para llegar a los foros culturales de nuestro tiempo. ¿Qué necesitada está nuestra sociedad de escuchar y sentir la palabra mística en toda su dimensión transformadora, creativa,
salvadora. Palabra que, encarnada en Cristo, el mayor poeta místico de todos los tiempos, ofrece paz, alegría y libertad indecibles, como no las puede dar este mundo. Termino mi reflexión invitando a todos a seguir y progresar en esta senda, como lo ha hecho nuestro poeta finalista, Antonio Bocanegra, que con su palabra y su ejemplo, no sin el dolor del amor, nos ofrece la pasión de Cristo en excelentes y vívidos cuadros líricos capaces de tocar el alma sedienta de lo divino. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen, por tu magnífica presentación, y le damos la palabra ahora a Ramón Luque. Hola, buenas tardes, queridos ateneístas y queridos y queridas amigos y amigas. Hablar de don Antonio Bocanegra Padilla es hacerlo de un escritor sutil, que domina todos los géneros de la literatura. La narrativa en la que destacaría entre varias obras su novela Lutero, un proceso inacabado. En prosa poética está escrito el bellísimo libro titulado Juan Ramón y yo, Memorias y ensoñaciones del burrito platero, un libro bellísimo que fue galardonado con el premio Montero Galvache en Sevilla y publicado por Huelga y Fierro. Y cómo no, también sobresale en el ensayo y en la poesía, con grandes poemarios en los que nos ha mostrado su buen hacer con el verso, como Ficciones y coplas de amor y mar, en el que explora los resortes de la poesía tradicional. Un poemario en apariencia sencillo, pero que atesora todo un muestrario de lo que es la lírica popular. En él se ven ecos del flamenco y hasta del romancero clásico español. También quiero mencionar de música y elogios, en el que indaga en la relación entre la poesía y otra de sus grandes pasiones, la música. Son muchísimos más libros los que tiene publicados, pero al nombrarlos todo sería largo y nos distraería de conocer al gran escritor que es. Por lo que desde aquí invito a cualquiera que quiera saber algo más a investigar en internet, esa gran enciclopedia que todos llevamos en nuestro bolsillo. Seguimos. Si quiero... Sí quiero destacar al Antonio Bocanegra, autor de poesía mística y religiosa, donde se eleva unos cuantos peldaños sobre el resto de los poetas que conozco. Alcanza en estas obras, que son varias y muy diferentes, un punto de excelencia difícil de igualar. Por tanto, puedo asegurar que Antonio Bocanegra es el gran autor de poesía religiosa y mística de la provincia de Cádiz y parte del extranjero, como diría un castizo. Es cierto que hay otros muchos autores que han insistido en el mismo tema, pero casi siempre escriben una poesía basada en la exaltación de la Semana Santa y más centrada en el costumbrismo que en la espiritualidad que debe alentar estos versos y que es lo propio de nuestro poeta aquí presente. La escritura con fines literarios, otra cosa es el poema ramplón que dedicamos a nuestras madres, esposas e hijos, tiene mucho que ver con la voluntad, porque escribir es un constante ejercicio contra la rutina, la vulgaridad y el abandono. También tiene mucho que ver con la técnica, porque aunque escribamos en prosa o verso libre, debemos conocer determinados resortes para apasionar y seducir al lector. Huir de lo viejuno debe ser uno de los principales o de los principios que guíen al poeta innovador y talentoso. Solo así saldremos del terreno trillado para conseguir una obra diferente. Además, escribir tiene mucho que ver con la fe. Sí, con la fe, esa que mueve montañas. Fe
en considerar que uno está desarrollando una obra literaria que merece la pena ser leída, que busca la trascendencia y emocionar al lector. En el caso de Antonio Bocanegra, esta fe es doble. Por un lado, se basa en la seguridad de que lo que escribe tiene calidad. Lo comprobamos porque está avalado por numerosas publicaciones y premios literarios, y fe en el mensaje redentor de Jesús de Nazaret. Antonio Bocanegra es poseedor de unos principios religiosos inquebrantables que ha plasmado en numerosos poemarios, que han quedado finalistas en 5 ocasiones en el importante concurso mundial de poesía mística Fernando Rielo, que nuestra compañera Mari Carmen ha estado aquí glosando. Algo único, lo de figurar 5 veces único en el mundo, ya que estamos hablando de mundial. Entre los libros que tratan esta temática destacaría Pon Amor, no por nada en particular, sino porque tuve el honor de presentar en nuestro querido Ateneo a de Cádiz hace unos años. Esto me dio la oportunidad de conocer en profundidad a un auténtico hombre de letras. También lo entrevisté en la radio en una época en la que presenté un programa en Radio La Isla titulado A Vueltas con la Literatura. Todo un lujo su trato, el trato humano. Respecto al libro que estamos presentando, hay aspectos que quiero destacar. Los poemas que lo componen poseen una religiosidad tan auténtica que bien nos podrían servir como oración en tiempo de Cuaresma, y también son cánticos que podrían entonarse en los santos oficios del Viernes Santo. Uno los lee y siente que se lleva su espiritualidad. Y es que sus palabras suenan tan auténticas que nos provocan un arrebato de fe. Las imágenes que consigue sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo son profundas y ayudan a desvelar el misterio del amor que envuelve al Mesías. Digamos que son luz, una antorcha para ayudarnos a caminar en medio de las tinieblas. Te auguro, querido Antonio, un gran éxito con esta obra, que debería llegar a todos los creyentes para que pudieran degustar la exquisitez espiritual que conforman tus versos. Me centraré ahora en aspectos más técnicos. El libro es un muestrario del buen hacer y buen escribir poesía clásica. El autor sigue con fidelidad y calidad la perspectiva literaria. El resultado son unos versos sonoros y rítmicos, pero candentes, latentes, que nos conmueven por su profundidad, elocuencia y por el tema sobre el que está escribiendo. He leído este particular Vía Crucis con la sensibilidad a flor de piel. Me he encontrado con variadas composiciones poéticas y tipos de versos, a destacar sonetos, décimas, octavas reales, coplas populares y cuartetos. Igual pasa con los versos, donde se ve su dominio de los octosílabos, endecasílabos y alejandrino, del que es un consumado maestro. Como vemos, toda una batería de recursos puestos al servicio de la literatura, de su fe, de Cristo, que es su guía y redentor, y como no, también de su poesía. No olvidemos que Antonio también es humano y, como todos nosotros, quiere dejar huellas de su paso por el universo de los hombres. Ya Jorge Manrique nos ilustra sobre el tema de la fama en sus coplas a la muerte de su padre. Mucho se puede decir de este particular Vía Crucis, cuadros líricos de la pasión. Podéis imaginar que lo que hace nuestro poeta es recrear la escena bíblica que gira en torno a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través del verso. Ya lo ha descrito con más sabiduría que yo don Jesús Fernández Hernández, autor del prólogo, y Mari Carmen ha leído sus palabras al no poder estar él hoy aquí presente. La característica más emocional es que lo hace empujado y acompañado siempre de la fe verdadera, que lo ilumina a través de este largo recorrido, como he señalado. Nos muestra Antonio Bocanegra que es una persona poseedora de una sólida cultura bíblica, fruto de su lectura, estudio y profundas reflexiones. Solo alguien con sus dotes para la escritura y la poesía podría conseguir algo tan conmovedor. Sé de lo que hablo, puesto que antes conocí a su esposa, Vicente Agustina, por una cuestión de generosa humanidad,
ante el dolor de una familia conocida para nosotros. El resultado de tanta entrega es bellísima. Particularmente a mí me ha despertado al Ramón Niño, que acudía ensimismado a la iglesia durante la Semana Santa. Aquella religiosidad de entonces, tan honda, tierna y sencilla, me ha vuelto a acompañar y a inspirar mientras leía el libro. Leyendo este particular Vía Crucis que Antonio Bocanegra nos regala, he sentido un murmullo, el silabeo del rezo silencioso y ese acariciar el alma que siempre nos regala el mensaje de Jesucristo. Y esto, os lo aseguro, solo está al alcance de unos pocos. Antes de acabar mi intervención, quiero glosar brevemente la figura de nuestro poeta. Es don Antonio Bocanegra Padilla, un caso singular de superación. Nació en Ronda, pronto destaca por su inteligencia, vivacidad y curiosidad intelectual. Becado por el ayuntamiento de su ciudad, se licencia en Madrid en Filología Inglesa en 1966 y ya en Cádiz se doctoró por Anglo-Germánica en el 86. Asimismo, realizó estudios musicales en los conservatorios de Córdoba y Sevilla, con lo que también es un gran melómano. Su conocimiento de la lengua de Shakespeare, trabajó y estudió en Liverpool y en Londres, le ha permitido traducir diversas obras del inglés al español para la prestigiosa editorial Gredo. En fin, y acabo ya. Estamos ante un gran intelectual, un gran hombre de letras y una excelente persona. Hablar con él es un deleite por la franqueza, educación y sabiduría que derrocha. Antes de acabar, quiero leer la estación 12, un magnífico poema escrito en octavas reales y de un misticismo profundo y conmovedor. El alma de Cristo se encuentra con Dios Padre y de ese profundo monólogo surge una llama que nos envuelve con palabras que son, en realidad, la verdad revelada, el sentido último del cristiano. Me he traído la maqueta que me dicta porque me pongo a buscar el libro y no lo encuentro. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. No es padre, soledad, pena, tristeza. Lo que me sube al pecho en marejada es gozo lo que siento, la certeza de que por fin mi obra está acabada. No importa esté en mis sienes mi cabeza, de espinas y de heridas coronada, manos y pies por clavos traspasados, que mueren como mueren los malvados. Me diste, Padre Dios, la fortaleza de la que como hombre carecía, la calma, la paciencia y esa fuerza que tanto sufrimiento requería. Tanta maldad sufrí, tanta vileza, mas solo era perdón lo que sentía. Por la cruz, por las penas, todo junto, tu amor te pido y tu abrazo en punto. Morir en cruz es cruel, es mi destino, y a fe que cumplir quiero sin demora. Acércase mi fin, ya lo culmino, la muerte como un cuervo me devora. Hacia ti ya voy, hacia ti camino, alárgame tu mano salvadora, me queda por vivir tan solo un trecho, pues oigo ya tus pasos en mi pecho. Ya he cumplido mi tiempo, el breve plazo que en soledad viví por no tenerte. Soy tu hijo y anhelo tu regazo. Acaba esta condena de no verte, pues somos uno. Estrécheme tu abrazo, eterno ya será tras esta muerte. Observa cómo el cielo ríe, llora al verme ya en tus brazos, justo ahora. Enhorabuena, Antonio, por este libro. Te animo a seguir escribiendo. La edad no puede ser nunca un freno para ninguna actividad y mucho menos si es de la belleza artística que has conseguido con tu obra. Muchas gracias, Antonio, por pensar en mí para acompañarte en esta presentación. Y muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia y atención. Muchas gracias.
en presentación, muy complementaria, y encima con eso, técnicos y espirituales. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra al autor, a Antonio Bocanegra. Cuando quiera. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias al Ateneo por estar en su sede, hacer que pueda presentar este libro aquí, y ya es por tercera vez que acudo a este foro, a esta institución. Mi agradecimiento a los acompañantes en la mesa, presentadores, Carmen García Viñuela, que conocí en Madrid hace unos años, de la que conservaba un grato recuerdo, y a mi amigo Ramón, que conocí hace poco, hace unos años, precisamente en el mismo instituto en el que yo fui director y del que él ha sido profesor. Me une con él una gran amistad, lo aprecio como poeta y como amigo, como persona. Yo tenía un relato aquí que contar con relación al Vía Crucis, dado que el tema de la pasión, el tema de la muerte de Cristo, es un tema fundamental dentro de las bellas artes, en música, en el séptimo arte cine, en la pintura, en la literatura sobre todo, pero no me quiero detener demasiado, sino pasar y leerle algunas de las estaciones para que gocen un poco de lo que aquí se ha dicho y constaten la realidad, la verdad o la no verdad de lo que se ha dicho. Uno de los problemas con los que, bueno, ante todo quiero decir que el libro surgió no a iniciativa propia, sino porque un día, conversando con el párroco de la parroquia de Santo Cristo de San Fernando, a la que pertenecemos, y que conocía mis actividades poéticas, incluso me había invitado el año de la misericordia para participar en un recital poético en la parroquia que se hizo juntamente con mi entrañable amigo Antonio Murciano, pues me dijo así de sopetón: Antonio, ¿por qué no haces un Vía Crucis en verso? Me cogió un poco de sorpresa y digo, pues sí, es una idea bonita, es un desafío, lo tomo como tal, no sé si lo conseguiría. Bueno, me puse en ello y hice una primera versión de aproximadamente unos 300 versos que se los grabé, se los ofrecí escritos y grabados, y luego, pensando un poco, como soy ya un vicioso del concurso de Fernando Rielo, en el que me he presentado ya 6 veces y en las cuales 5 he quedado finalista, pues pensé, aquí hay una opción: o enviar el libro de nuevo a Fernando Rielo en contra del juicio, en contra de mi propio juicio y el de mi casa, o bien meterlo en un cajón. Pues decidí enviarlo. Bien, y como ven, resultó de nuevo finalista. Bueno, con respecto al Vía Crucis, las Vía Crucis tienen una larga historia. Desde el primero que apareció fue en 1300 y pico, de un tal Ludolfo de Sajonia, que nació en 1300 y murió en 1378, y fue traducido, estaba en octavas, escrito en el verso octosilábico, y fue traducido por un tal Fray Ambrosio Montesino, que fue traducido en castellano. Esa fue la primera muestra. Luego ha habido otros casos, se titulaba Vita Christi, y luego ha habido muchísimos intentos de Vía Crucis, parciales o totales, pero sobre todo parciales, porque lo eran todos los poetas, como dijo mi antiguo profesor Damaso Alonso. Toda poesía es religiosa.
Y casi todos los poetas, incluso poetas que conocemos que no son creyentes, han escrito poesía religiosa. Poesía religiosa, poesía mística, que no vamos a entrar en ello porque, aunque habría mucho que hablar sobre ello, poesía religiosa o mística es un subgénero de la poesía, como lo es la poesía social, o la poesía satírica, o la poesía popular, o la poesía infantil. Bien, con respecto al Vía Crucis, que yo he escrito, hay unos referentes, este que acabo de decir, y sobre todo más cerca de nosotros, el de Gerardo Diego y el de Ernestina Champursin, que tenía un apellido muy sonoro. Ernestina Michels de Champursin Morán de Loredo, una poetisa vitoriana de la generación del 27 y casada con otro gran poeta de la generación del 27, Domenchina. Bien, el Vía Crucis de Ernestina Champursin no es en verso, son unas pequeñas consideraciones semipoéticas, pero puramente religiosas, y constan de unas breves consideraciones, unas pequeñas meditaciones por cada estación. Concretamente la primera, que a mí se me quedó un poco grabada, tal como empieza, la primera estación, y se dirige al Señor y dice: Señor, no tengo palabras que decirte. Es una manera de empezar un poco extraña para hablar con Dios. No tengo palabras que decirte, pero luego dice muchas cosas. Y sobre todo el Vía Crucis referente que existe en nuestro idioma es el de Gerardo Diego, otro también de la generación del 27, escrito todo él en décimas, con 2 décimas por cada estación. El mío, como ya se ha dicho aquí, contiene una gran diversidad de métrica y no tiene nada que ver con el Gerardo Diego. Se ha comparado, no digo cómo, se ha comparado, muy positivamente en mi caso, y observé mejor, porque lo leí una vez hecho el mío, que está muy pegado, es muy fiel al texto de los evangelios. El mío tiene una gran libertad, como podrán comprobar, porque es que los evangelios son de una economía verbal apabullante, expresan los hechos muy sucintamente, excepto en algunos casos, como en el que llamo preámbulo, que es la traición de Judas, la oración en el huerto, la traición de San Pedro. Ese es un relato un poco más amplio, pero en otros casos la economía es total. Se habla, por ejemplo, de las mujeres de Jerusalén, que es una de las estaciones que acompañaban al Señor, y Jesús se dirige a ellas. Y solamente conocemos aquellas palabras que dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas. Eso hay que desarrollarlo. Incluso en el caso de las caídas, es curioso, porque yo en un principio estaba poniendo una cita del Evangelio por cada estación, pero tropecé enseguida con el problema de que las 3 caídas no están relatadas en ninguno de los evangelistas. Y parece que pertenecen a los evangelios apócrifos o a la tradición, no sabemos. El caso es que opté por dejarlo de la cita y solamente la conservé en el preámbulo. Ya he dicho de la economía verbal que tiene, entonces había que desarrollar aquello. La pasión de Jesús está narrada por los evangelistas de una manera muy sucinta. Queda todo sujeto a la libre interpretación, en este caso del poeta, para que exprese los detalles de esos pequeños hechos que aparecen. Encontraba el campo libre para decir de nuevo lo que me pareciera, crear, imaginar, suponer, desarrollar, describir
lo que hubiera podido ser, lo que pudo ser, lo que seguramente fue, es la libertad del creador. Creador que se insiste sobre ello, el verbo, la poesía, la palabra poesía, de poieo griego, que significa crear, hace del poeta, que el poeta sea un pequeño creador, como todo, como Huidobro, por ejemplo, dijo que el poeta era un pequeño dios, o el propio Mallarmé dijo que el poeta al escribir se convierte en un pequeño dios. Bien, mi idea inicial entonces fue prescindir un poco del texto, atenerme a lo escrito y tratar de desarrollarlo a mi modo. Lo iremos viendo a lo largo del relato o de la declamación que haga. Vamos a ver si esto funciona porque nos ha ofrecido problemas. Qué pincel plasmar podría, qué pulir el sufrimiento, el dolor de aquel momento en que Cristo descendía a los brazos de María. No habrá lienzo, roca, artista que soporte aquella vista, la de un Dios con gran belleza, la del hombre en su vileza, que tanta maldad exista. Bien, voy a empezar el recitado de alguna de las estaciones. Llama la atención que ha aparecido ahí ese plano de la Vía Dolorosa con unos números, unas letras. Esto corresponde a el contenido del código QR que tiene el libro. Esa es una gran novedad que dispone el libro. En la página, concretamente página 16, aparece un código QR. Ustedes entran en él y se encontrarán con todo el desarrollo declamado del libro, con mi voz, con música de fondo. Creo que es una experiencia interesante cuando no se pueda leer, cuando se quiera oír, sobre todo con el añadido a la palabra de la música. Y sin más, vamos a empezar concretamente con el preámbulo. Preámbulo.
aquel al que yo besare, ese es, prendedle. Jesús ha subido al monte de los olivos. Con el Padre quiere hablar, otras veces ya lo hizo. Son los apóstoles 12. 12 son los discípulos de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el que el pueblo había esperado y los profetas predicho, el Rey de Reyes que anhelan y en la Torá consta escrito. El 11 de los apóstoles eran 12, aquí lo he dicho. Hay rostros de incertidumbre, se sienten solos, perdidos. Estaba Judas ausente. ¿Ausente o estaba huido? Pedro pensaba en voz alta que nunca fue trigo limpio. El que negó que el maestro conociera o hubiera visto, en voz baja les hablaba de un secreto que era un grito de boca en boca, desbordado como un río. Habrá sentencia de muerte, aunque no haya delito. Estaba en esos momentos todo el Sanedrín reunido, la gran y docta asamblea que sin causa, por oficio, denunciaba ante Pilato, pretor por Roma elegido, al llamado Nazareno por rebelde y subversivo. Judas lo había aceptado. Él mismo se había ofrecido a entregarles al Maestro en el momento preciso. Con tiempo, él les diría por el precio convenido, lugar y forma, el momento para que fuera prendido. 30 denarios fue el precio del más grande magnicidio. Cantidad mayor pagaban por un vulgar forajido. 30 monedas y un beso de hiel y fingido, llevó a Cristo hasta la cruz para en ella redimirnos. Un beso, señal de amor, el de unos labios podridos, daba comienzo a esta gesta. No verán otra los siglos. Paso a leer la segunda estación, que es precisamente la primera caída. ¿Se oye mucho la música muy fuerte? Observarán que la imagen es fija para no distraer al público. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Tala de olivo, inmortal madera, sagrado leño para el hombro herida. ¿Quién labró tu perfil, forma y medida, si no fue el mismo Dios el que lo hiciera? Caía sobre el cuerpo del que era el dueño de la muerte y de la vida. Empiece su calvario, la partida, beba el cáliz de hiel que aún le espera. Tal un junco doblado por el viento, Cristo dirige al Padre su mirada. No es aún la hora nona, el momento en que el dolor dé fin a su agonía, en que la humanidad sea salvada, por grande que parezca la utopía. Piedad, tristeza daba aquel gemido, del que todo lo daba a manos llenas. El Cristo del dolor, el de las penas, el sin pecado y el mejor nacido.
testigo gris el cielo. Asombro mudo que ensaya su peor, más cruel tormenta al ver lo infausto de la escena cruenta de un Dios descalzo sobre el duro sol. Y fue la cruz el ara, el duro altar donde inmolar la vida del Cordero, donde dar fin al plan por Dios trazado. Pues todo estaba escrito, no fue azar. Corona, azotes, clavos y madero, las caídas, la herida en el costado. Llamo pena, dolor a este momento, porque es el corazón quien me lo pide. Experto en desamor, él sabe y mide por qué tú callas, tu ensimismamiento. Háblame, Señor, aunque esté quebrada tu voz y tu palabra no me llegue. Que no me rinda, que jamás reniegue de la fe que de ti me vino dada. El silencio de Dios, enigma, asombro, lección de amor, callar sencillamente, lección de paz, pues odio no podría. Una era, un tiempo que en escombro se convertía tan calladamente, y así, calladamente, otro nacía. Y pasan a la cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Ese es uno de los ejemplos que habría que poner para ese aspecto que expuse de la economía del lenguaje, lo del encuentro de Jesús con María. Se narra muy por encima, y prácticamente no dice nada. Más bien es su posición que la Virgen estaba en la vía dolorosa y vio a su hijo cargando con la cruz. Por tanto, todo es pura imaginación. Entre la turba revuelta, una mujer se abre paso. Blanco pañuelo le enjuga los ojos que nubla el llanto. La cubre toda una túnica con color de pesadumbre. En la cabeza una toca, un manto la espalda cubre. Las brisas que llegan frescas le besaban las mejillas. Camina triste, apenada, lleva a Juan por compañía. Los gritos de aquella plebe se vuelven truenos de muerte, que en sus oídos retumban y en puñales se convierten. Su corazón en quebranto, sus sienes son pura brasa, sus labios morados, fríos, el alma doliente llaga. Hacia el Gólgota camina el Hijo, sangre y entraña, le golpean los hoyones, la cruz, imposible carga. Ajusta el velo, su velo al rostro, mira y observa a la gente. Su mirada no es de ira, su corazón es un fuerte. Los ojos del Hijo encuentra y es fuego la tarde y llama. Un rayo de amor los funde, nubla el dolor sus miradas. Ojos negros, negros pozos que derraman de repente llantos de amor por el Hijo, los más puros que se vierten. Incontenible lamento porque su Hijo padece dolor, injusta condena que soporta mansamente. Madre musita el reo que en sus labios ella lee. Jamás se oyó una música más bella, más tierna y breve. María, la Santa Madre, la sin pecado ni mancha, la por el Padre elegida y la que al Hijo engendrara. Jesús, el nacido hombre, siendo Dios desde lo eterno, el que muriendo en la cruz nos libraba del infierno. Madre e Hijo, una mirada de cielo, dolor y herida, lágrimas
de fuego y agua, de amor que eterno sería. Bien, paso, espero que no les canse. Estación sexta. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Verónica, saben que es un nombre que no corresponde a la realidad. Verónica significa vera, procede de vera icon, icono o imagen verdadera. Su nombre parece que era Serafia. No sé si tiene algo que ver con Serafina, con nuestro nombre. Bien, y parece ser, según la tradición, que fue una enferma que curó la hemorroísa, que curó Jesús. Entre el gentío se oculta una mujer sin historia. Es una mujer sencilla, por su aspecto, por sus ropas. Mira de un lado a otro, algo le ocurre, solloza. Parece sola, está triste, siente una pena muy honda. Es una mujer del pueblo, una más como las otras. No la conocen de nada, de verla llorar se mofan. Su llanto le empapa el rostro de color morado y sombra. Ella no sabe qué hacer. Lo que ve duele, sonroja, y su corazón le grita que haga algo más. ¿Qué cosa? Al fin da un paso adelante. Algo en la mano ella porta. Es un gran lienzo de lino que deprisa ella desdobla. Quiere enjugar las heridas del reo que a esa hora hace su entrada en la calle y tanto horror le provoca. Se arrastra bajo una cruz de un peso que no soporta. Hacia Cristo corre rauda, burlando guardias y escoltas, sin atender a razones, a los gritos que le acosan, a las voces de las gentes, ajena a todos y sorda. Ve muy cerca el santo rostro y la emoción le desborda. Sus negros ojos se nublan con llantos que no controla. La mira Jesús con pena y aquella mirada hermosa se vuelve enjambre de luces que si al gentío provoca, a Verónica la cubre de una paz sentida y honda, de un amor que es puro y limpio, hermoso como la aurora. Cubre al fin de Cristo el rostro para que el lienzo recoja la faz que tener anhela. Corre y lo oculta en sus ropas. Ya se aleja, firme el paso, escondiendo presurosa aquella imagen sangrante, aquella faz pura, hermosa, la que quiso él dejarnos como prueba generosa de un Dios que mortal era y por el hombre se inmola. Él en cruz daba su vida por hacer la nuestra otra. Bueno, voy a ir terminando. Jesús es despojado de sus vestiduras. Desnudo está, Señor. Fue una azucena la que en tu cuerpo puso esa tersura. ¿Qué nieve te negó tan bella albura? ¿Quién la volvió herida, sangre y pena? ¿No fuiste tú el que a esas flor y nieve? No, fuiste tú el que a esas flor y nieve les diste su belleza y su blancor, pues siendo tú el único hacedor, todo nació en ti, es y en ti se mueve. Sé que por los hombres, hombre, tú fuiste, que soportaste un mar de iniquidades, espinas, clavos, muerte, indignidades, y todo por amor lo padeciste. En tu dolido cuerpo por humano cegó el sayón lo oscuro de su alma. Crueldad en él, en ti paciente calma.
maldad y bien en recio mano a mano. La tónica en el suelo hecha jirones, tu cuerpo una flor en moradura, y el sol, mudo testigo y en la altura, se oculta en sombras, sucios nubarrones. Que todo un dios así fuera dejado, que hicieran con tu cuerpo mil vilezas, con tu alma maldades y bajezas, y que fueras después crucificado. Como un ciprés te yergues y te aprestas a soportar la infamia, mil ultrajes, a ver cómo soportan tus ropajes. Denarios, dracmas, va, no más apuestas. Bueno, voy a terminar con el último, no diré estación porque no es estación, la oración final. El Papa Juan Pablo II quiso instaurar en el año 1991, quiso instaurar un Vía Crucis de 15 estaciones, incluyendo la resurrección como 15ª estación. Me parece que no cuajó la idea porque los poseedores tradicionalmente de Vía Crucis son los franciscanos y siguen haciéndolo, franciscanos y toda la Iglesia, las 14 estaciones. Pero yo he querido tratar esa 15ª estación como una oración final, en la que me refiero a la resurrección de Cristo. Es oración final, súplicas del alma al resucitado. Y uso la metáfora de la casa como el alma. Te busco por mi casa cada día, cada hora, Señor, cada momento. Todo es calma, silencio, solo siento la falta de esa luz que tanto ansía, que no sabe alegrarse en la alegría, que es frágil, insegura hasta el cimiento, casa olvidada por el sol y el viento, y es en ella no habita quien debía. No me tengas, mi Dios, en esta espera, no me niegues tu fiesta, tus abrazos, los que elijo por pródigo quisiera. Bien sabes que sin ti no hay esperanza. Apura ya estas horas, estos plazos, que el alma se impacienta en tu tardanza. Poco importan las cosas celestiales. Las almas han perdido sus verdores. Crecen cardos allí donde hubo flores. Solo importan las cosas terrenales. Cirineos, Señor, necesitamos. Nuevos aires y nuevas primaveras. Apóstoles auténticos, de veras, que hagan revivir la fe que amamos. Por este lodazal se va al abismo. Se está muriendo el mundo, no lo nota. Y la palabra Dios suena remota. Mentira es su verdad, puro cinismo. Eres hoy, Señor, una aporía. Tu doctrina se entierra en los olvidos. No nos dejes maltrechos y abatidos, que esta tierra es de amor y está baldía. No es un mundo feliz el que habitamos. Es más valle de lágrimas que era. Los odios han cruzado la frontera. Cabalgan sus jinetes, son sus amos. ¿Y a quién miro, Señor? ¿A quién miramos? Si solo es la amenaza la que impera, si amor y paz se han vuelto una quimera, dinero y placer lo que anhelamos. Te esperamos, Señor, para que laves tanta crueldad a la que el hombre es dado, la maldad que es oprima su cosecha. De nuevo hazte presente, aunque sabes, no quiero ver tu herida, tu costado, pero es débil mi fe y el mal acecha. Nada más. Muchas gracias.
es un deleite escucharte en forma y fondo, ese fondo lírico, espiritual, muy profundo y religioso. Perfecto. Tenemos pocos minutos y alguna de las personas presentes quiere hacer alguna aportación, se me ocurre alguna cosilla, pero si alguno quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, una reflexión, no de la mesa. Nada, que si alguien quiere comprar el libro, que Antonia lo tiene. También es importante. A mí se me ocurre preguntarte una cosa, Antonio, porque no lo puedo evitar. Hablaba antes con Mari Carmen al principio que la ciencia, la filosofía, las artes han buscado siempre la verdad. La teología, la religión han buscado siempre la verdad. Y estamos en un entorno de una verdad bastante relativa, cada vez más relativa, en el sentido de que creíamos que había una realidad. Hoy día se habla de multiversos, de metaversos, de miles de universos, se habla mucho de otros mundos. La pregunta será muy clara. Yo creo que hemos perdido mucho de encantamiento del mundo, mucho de encantamiento. Que hace falta un reencantamiento del mundo, en muchos sentidos. Terminabas con ese mundo que no es feliz, no por el dolor, por la... ¿De qué manera crees tú, nos aconsejas, algunos de los que estamos aquí tenemos nuestras ideas, podemos ayudar a reencantar el mundo, no solo desde el punto de vista espiritual, que es absolutamente fundamental, sino desde el punto de vista, conocemos un poco más de la religión, pero desde el punto de vista humano también? ¿De qué manera podemos, de alguna forma, qué papel puede desempeñar la poesía, la reflexión pausada, la serenidad, el encuentro con otros agentes? Bueno, yo creo que efectivamente, tal como están discurriendo los hechos y los acontecimientos en el mundo, sobre todo en el plano, diríamos, no tanto social como religioso, donde aparecen tantísimas persecuciones de la fe, concretamente de la fe cristiana, en África, en Asia, en todas partes, incluso en los países desarrollados. Si no hay persecución directa, si hay menosprecio, hay silencio y fórmulas, pues la verdad que no puede tener las fórmulas. Las fórmulas tendrían que tenerlas los que nos gobiernan, los dirigentes. Un poeta o un aficionado a la poesía lo que puede es utilizar ese arma, la del verso, para, en un caso como este concreto, el llevar lo que siente, hacerlo que los demás también lo sientan, es decir, hacer un poco de apostolado a través de la palabra. Es diríamos, un pequeño grano dentro de todo un mundo. Poco se podría conseguir, pero es cierto, yo creo que la poesía puede contribuir, la lectura puede contribuir a formar, por una parte, y a aplacar las ideologías que son tan activas a veces, tan crueles también, ciertas ideologías que quieren imponerse a toda costa sobre las otras almas, sobre otros pensamientos, otras ideas, y solamente la formación, la lectura, el conocimiento, el estudio podrían ser unas salidas para esta situación que vivimos. Yo siempre digo que, con respecto a la poesía, que es una pena hoy día, yo creo que hay más poetas que lectores de poesía. Entonces, cualquier concurso se presentan 300, 400 concursantes, y ¿dónde están los lectores de poesía? Porque los que escribimos poesía tenemos libros ahí arrumbados en casa y apenas se interesan por ello, ¿no? Aunque un libro puede costar poco más de una Coca-Cola, pero
yo creo que ni el estudio, la formación, el rigor que se está perdiendo en nuestras universidades, en nuestra enseñanza en general, puede trastocar un poco la situación que vivimos, porque no diríamos en caída, sino caída libre, pero vamos pues abajo. Desde mi punto de vista, no soy yo el más indicado para dar soluciones de este tipo, la verdad. Bueno. Lo ha dicho muy bien, muy claro. Además, acompaña muy bien esa palabra que decía Mari Carmen, de que la poesía es el arte probablemente menos interesado, el arte más generoso en este sentido, ¿no? Pero simplemente para terminar, si me ocurre, que como tenemos un congreso de la lengua en ciernes esta semana que viene, esta semana próxima, que triunfen las bellas palabras, las palabras profundas, y que volvamos un poco también a la espiritualidad. Muchísimas gracias. Sí, perdón, Mari Carmen, ¿quiere decir algo? No, simplemente que nosotros hemos celebrado ayer en nuestra parroquia de Madrid, Nuestra Señora de los Santos se llama. San Miguel de los Santos, se lo sabe mejor el poeta que yo. Bueno, pues en nuestra parroquia hemos celebrado el Vía Crucis del autor, don Antonio Bocanegra, y creo que ha sido impresionante, y me lo ha recordado también el presentador cuando decía el sentimiento de cuando yo era niño, ¿no? Bueno, pues los niños recitando sus poemas, los niños y los mayores, combinado con música, bueno, creo que ha sido tan bello que la gente verdaderamente lloraba. Una cosa preciosa. Y decirles también que en el monasterio de San Francisco, o el convento de San Francisco, no sé cómo lo llaman ustedes, bueno, pues se va a celebrar también en la presentación del Vía Crucis lírico de Antonio Bocanegra el Viernes Santo a las 12 de la mañana. Entonces están ustedes invitados. Ya que lo supieran también. Muchas gracias y perdonen. Sí, si me permite, yo quería añadir que la presentación esta de la iglesia conventual de San Francisco o parroquial de San Francisco va a estar acompañada por el organista Fernando Aguilar, un grandísimo organista, y el recitado mío por una parte, sobre todo de nuestra amiga que está aquí presente, Manoli Lemos, que lo hace perfectamente. Ella es la locutora de Onda Cero, Onda Cali, siempre digo Onda Cero, Onda Cali, y yo creo que tiene ese aliciente de su voz, su arte declamatorio y lo que yo pueda aportar juntamente con el organista. Así que les invito a participar si quieren. Si efectivamente tendremos que leer el poemario entero, porque en eso consiste el acto, en Vía Crucis, la lectura completa del Vía Crucis con el lírico de la Pasión. Muchas gracias. Algún libro más, y si alguien quiere, no sé si quiere, está previsto que lo firme o tal, ¿sí? Si alguien quiere que le firme algún libro, ¿verdad? Y cerramos el acto. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.